¿De verdad creen saberlo todo sobre las enfermedades modernas? Existe el mito de que la diabetes nació con la era de la comida rápida y el sedentarismo, pero eso es una gran mentira. Hace más de 1000 años, los médicos de la antigüedad ya se enfrentaban a este mal. Y lo más increíble es que sabían cómo tratarlo, sin máquinas complejas, sin laboratorios y sin fármacos sintéticos. Hoy vamos a hablar de un hombre cuyo nombre hacía temblar a las enfermedades, el gran Avicena. Vamos a revelar secretos que han permanecido ocultos en manuscritos antiguos durante siglos. Descubrirán cómo se trataba el azúcar alta en pleno siglo XI y, créanme, estos métodos podrían cambiar por completo su visión de la medicina. ¿Están listos para conocer la verdad que se nos ha ocultado por tanto tiempo? Escríbanlo ahora mismo en los comentarios. ¿Creen en el poder de la medicina ancestral? Dejen su opinión y comencemos con esta investigación. Para entender la magnitud del genio de Avicena, debemos viajar al pasado. Imaginen el Oriente de hace 1000 años. Siglo XI. La medicina de aquella época era una mezcla fascinante de filosofía, espiritualidad y observación pura. En este mundo surge Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena. Su obra maestra, el Canon de Medicina, fue el pilar fundamental para los médicos durante más de 500 años. Avicena no se limitó a recopilar el conocimiento de griegos, romanos e indios. Él lo puso todo a prueba en la práctica. A su clínica llegaban personas con los padecimientos más extraños, y uno de los más misteriosos era un agotamiento inusual. Los pacientes sentían una sed insaciable y perdían peso a pesar de tener un hambre voraz. Avicena fue el primero en dar una descripción precisa de este cuadro clínico. Aunque en ese entonces no existía la palabra insulina, él comprendió perfectamente que el cuerpo perdía su capacidad de procesar el alimento. Veamos ahora, paso a paso, cómo este médico brillante lograba identificar y combatir esta enfermedad tan silenciosa como traicionera. Empecemos con un dato realmente sorprendente. ¿Cómo lograban los médicos diagnosticar enfermedades hace 1000 años? No tenían glucómetros ni podían realizar análisis de sangre, pero Avicena tenía su propio método, y es una historia que merece ser contada. En aquel entonces, un médico debía ser extremadamente observador. Lo primero era interrogar al paciente, prestando especial atención a un síntoma clave: la sed insaciable. Avicena lo describía de una forma muy gráfica. La persona bebe jarras y jarras de agua, pero la sed no desaparece. Es como si el líquido simplemente atravesara el cuerpo sin detenerse. El segundo indicio era el olfato. Los médicos de la antigüedad literalmente olían a sus pacientes. En casos graves de diabetes, el aliento del enfermo desprendía un aroma a manzanas fermentadas, lo que hoy conocemos como olor a acetona. Y finalmente, el método más extremo: la prueba del sabor. Sí, así como lo oyes. Los médicos antiguos tenían que probar la orina del paciente. Si sabía dulce como la miel, el diagnóstico era evidente. De hecho, Avicena bautizó a esta enfermedad como orina de miel. Incluso utilizaban otro truco: derramaban el líquido cerca de un hormiguero. Si las hormigas acudían rápidamente al lugar, significaba que había un alto contenido de azúcar. Gracias a esta asombrosa capacidad de observación, lograban diagnósticos totalmente precisos, sin contar con tecnología alguna. Una vez establecido el diagnóstico, Avicena se enfocaba en encontrar la causa raíz. Es aquí donde nos encontramos con la antigua teoría de los humores. En aquella época, los médicos creían que el cuerpo estaba regido por 4 fluidos fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La salud era sinónimo de armonía entre ellos, mientras que la enfermedad surgía de su desequilibrio. Avicena clasificó la diabetes como una afección de naturaleza cálida y seca. Según su visión, el organismo generaba un exceso de calor interno que, literalmente, consumía los órganos. Imaginen una hoguera que reseca la tierra hasta agrietarla. De la misma forma,
la enfermedad deshidrataba el cuerpo del paciente. Los órganos que más sufrían, según Avicena, eran los riñones y el hígado. Él explicaba que los riñones perdían su capacidad de retención, dejando de filtrar el agua y de conservar los nutrientes esenciales. Por su parte, el hígado producía una sangre demasiado caliente, provocando una sed insaciable. El paciente bebía y bebía, pero el fuego interno le impedía saciarse. Comprender esta naturaleza ardiente de la enfermedad fue la pieza clave para su curación. Toda la estrategia de Avicena se centró en un solo objetivo: enfriar el organismo y restaurar su humedad. Este principio fundamental fue el hilo conductor de todos sus tratamientos y recomendaciones. Resulta fascinante que Avicena no considerara la diabetes únicamente como un problema físico. De hecho, hizo un descubrimiento brillante que la ciencia solo pudo confirmar siglos después. Vinculó el origen de la enfermedad con el estrés profundo. En sus escritos mencionaba que la orina de miel solía manifestarse tras grandes tragedias, como la pérdida de un ser querido o una ruina económica inesperada. Según Avicena, la tristeza y el miedo consumen nuestra energía vital, dañando el hígado y alterando los fluidos del cuerpo. Es una observación asombrosamente exacta. Hoy, cualquier endocrinólogo sabe que el estrés dispara el azúcar en sangre, porque el cortisol bloquea la insulina. Sin embargo, este médico de la antigüedad ya entendía este proceso simplemente observando a las personas. Por esta razón, el tratamiento siempre empezaba por calmar el alma. Avicena prohibía a sus pacientes caer en la ira o el desánimo. En su lugar, les prescribía charlas agradables y música suave. Les aconsejaba caminar por jardines frescos y escuchar el sonido del agua para apaciguar los nervios y recuperar la paz. Solo cuando el equilibrio emocional estaba restaurado, el médico pasaba finalmente a los procedimientos físicos. Hablemos ahora de la herramienta fundamental de los médicos de la antigüedad, la alimentación. Sí, me refiero a una dieta estricta. Avicena estaba convencido de una regla de oro. Todo tratamiento comienza con una nutrición adecuada. Si el paciente no está dispuesto a cambiar lo que come, no habrá hierba medicinal que pueda ayudarlo. Suena bastante actual, ¿la verdad? Para combatir la diabetes, Ibn Sina diseñó un menú especial. Su objetivo principal era enfriar el organismo, ya que, en aquel entonces, la diabetes se consideraba una enfermedad caliente. Por lo tanto, la comida debía aportar frescura y humedad. El médico prescribía a sus pacientes agua de cebada, que no era una simple bebida, sino una auténtica medicina. La cebada se cocía a fuego lento hasta que el agua espesaba. Este líquido viscoso recubría el estómago, aliviando la inflamación y calmando el calor interno. Los pacientes debían tomar este preparado todos los días. Curiosamente, la cebada tiene un índice glucémico bajo. Se absorbe lentamente y evita los picos de azúcar en sangre. Así que Avicena, aun sin saberlo, utilizaba el producto ideal para los diabéticos. Era el primer paso hacia la curación, un paso que requería, ante todo, una disciplina de hierro. Pero, ¿qué era exactamente lo que un enfermo tenía prohibido comer? Las restricciones de Avicena sorprenden por su extrema severidad. El sabio médico comprendía que el dulce era letal para estos pacientes, por lo que prohibía terminantemente el consumo de miel. Los dátiles, las uvas dulces y los higos estaban totalmente vetados. Cualquier tipo de golosina era un tabú absoluto. Pero eso no era todo. Avicena eliminaba de la dieta cualquier alimento que generara calor en el organismo. Bajo esta lógica, las carnes grasas, como el cordero o el cerdo, quedaban prohibidas. Tampoco se permitían las especias fuertes. El ajo, la cebolla y la pimienta debían desaparecer de la mesa. Para el médico, lo picante solo avivaba el fuego interno y exacerbaba la sed. El vino también estaba prohibido. Según la medicina de la época, el alcohol dañaba profundamente el hígado, un órgano que, en pacientes con diabetes, ya trabajaba al límite de sus fuerzas.
Si el enfermo violaba estas reglas, Avicena se negaba a seguir tratándolo. Él mismo escribió que la falta de templanza al comer era el camino más rápido hacia la muerte para quienes padecían la orina de miel. Los pacientes se veían obligados a transformar radicalmente sus hábitos alimenticios. Esto nos recuerda que no existen soluciones mágicas. Ya hace 1000 años, la salud exigía voluntad, disciplina y sacrificios constantes. En lugar de los alimentos prohibidos, Avicena proponía su propia cocina terapéutica. A sus pacientes les recomendaba el consumo abundante de verduras frescas, destacando especialmente el pepino, el calabacín y las espinacas. Los antiguos médicos consideraban que estas plantas tenían propiedades refrescantes. Gracias a su alto contenido en agua, hidratan y alivian el organismo desde el interior. Los alimentos ácidos también gozaban de gran estima. Avicena estaba convencido de que el sabor agrio apagaba el fuego interno y ayudaba a tonificar los órganos. Por ello, era común que los pacientes consumieran leche fermentada, suero y requesón fresco. En cuanto a las proteínas, solo se permitían opciones ligeras, como el pescado hervido o la carne de aves jóvenes, como el pollo o el faisán. Sin embargo, la preparación debía ser cuidadosa. El pescado siempre se hervía, nunca se freía, ya que se creía que las frituras aportaban un calor excesivo al cuerpo. A menudo se añadía al caldo un toque de vinagre o jugo de granada ácida. Este método facilitaba la digestión y reducía la carga sobre el estómago y los intestinos. De este modo, el cuerpo obtenía los nutrientes necesarios sin llegar a sobrecalentarse. El régimen era fraccionado. Se aconsejaba comer con frecuencia, pero en porciones pequeñas. Curiosamente, los nutricionistas actuales recomiendan exactamente este mismo hábito alimenticio para las personas con diabetes. Uno de los mayores desafíos de esta enfermedad era la sed insaciable. Los pacientes de Avicena llegaban a beber hasta 10 litros de agua al día, y aún así, sentían la boca completamente seca. El agua común simplemente no les brindaba alivio. Además, el médico observó algo alarmante. Cuanta más agua bebía el enfermo, más se sobrecargaban sus riñones, lo que terminaba por agotar su organismo. Para frenar este ciclo, Avicena ideó una estrategia ingeniosa. Prohibió el consumo masivo de agua fría y la sustituyó por bebidas preparadas con un propósito específico: engañar a la sed y ayudar al cuerpo a retener la humedad. El remedio principal era el agua de rosas. Gracias a sus propiedades ligeramente astringentes, esta infusión refrescaba el estómago y aliviaba la irritación de la garganta. También solía añadir un toque de jugo de manzana ácida o unas gotas de limón, ya que la acidez estimulaba la producción de saliva, evitando que la boca se reseque. Por último, se le pedía al paciente beber a sorbos muy pequeños, manteniendo el líquido en la boca unos instantes antes de tragar. Este truco, tan sencillo como brillante, permitía reducir drásticamente la cantidad de líquido ingerido. De esta manera, el sabio médico lograba liberar de carga a los riñones, protegiéndolos de un daño irreversible. Pero el tratamiento no se limitaba solo a la dieta. Avicena entendía muy bien que el cuerpo necesita movimiento, aunque su enfoque sobre el ejercicio era muy particular. Los pacientes con diabetes no debían agotarse, ya que un esfuerzo físico intenso podía consumir las últimas fuerzas de una persona ya debilitada. Por eso, el médico recomendaba una gimnasia ligera pero constante. El momento ideal para ejercitarse era temprano por la mañana, cuando el sol aún no calentaba demasiado y el aire era fresco. Se recomendaba caminar a un ritmo moderado, pero lo mejor era montar a caballo al paso. Avicena creía que el suave balanceo en la silla de montar favorecía la digestión y ayudaba a que la sangre fluyera de forma correcta. El sudor era la señal clave para medir el esfuerzo. El ejercicio debía detenerse en cuanto apareciera la primera gota de humedad en la frente. Una sudoración excesiva se consideraba sumamente peligrosa, pues el cuerpo ya perdía demasiados líquidos a través de la orina.
Perder aún más agua por el sudor podía ser fatal. Por lo tanto, nada de entrenamientos agotadores, solo movimientos suaves y fluidos. Hoy, la medicina moderna confirma que el ejercicio aeróbico ligero mejora la sensibilidad de las células a la insulina. Avicena ya lo sabía, guiado por su brillante intuición. Pasemos ahora a la parte más fascinante, el antiguo botiquín de Avicena. ¿Qué plantas utilizaba para reducir el azúcar en sangre? Aquí nos espera una gran sorpresa. Una de las plantas principales que recetaba Ibn Sina sigue siendo estudiada hoy en día por la ciencia moderna. Se trata del fenogreco. En Oriente se le conoce habitualmente como alholba o gelba. Avicena dedicó numerosas páginas de su obra a esta planta. Prescribía a sus pacientes una infusión hecha con sus semillas, y los resultados eran asombrosos. Los enfermos se sentían mejor y esa sed insaciable, tan característica, desaparecía. Pero, ¿cuál es su secreto? Actualmente, la ciencia ha demostrado que las semillas de fenogreco contienen unas fibras especiales que ralentizan la absorción de los carbohidratos en el intestino. Además, poseen aminoácidos que estimulan al páncreas para que produzca más insulina. Es increíble pensar que, hace 1000 años, los médicos ya utilizaban un estimulante natural de la insulina. El maestro recomendaba moler las semillas hasta convertirlas en polvo. Después, este polvo se mezclaba con agua o se integraba en una especie de panes medicinales. Era un remedio fuerte y de sabor amargo, pero los pacientes lo tomaban con gusto, porque realmente les devolvía la vitalidad y les alargaba la vida. El fenogreco no era la única arma en el arsenal de Avicena. Otra de sus herramientas más poderosas era el lupino, una planta de flores hermosas pero con semillas sumamente amargas. Fue precisamente ese amargor lo que llamó la atención del sabio médico. Según los principios de la medicina antigua, el sabor amargo era ideal para equilibrar los fluidos densos y dulces del organismo. Para prepararlo, las semillas de lupino se ponían en remojo durante varios días para eliminar su toxicidad. Luego se hervían y se administraban al paciente. Avicena aseguraba que el lupino actuaba como un potente diurético, capaz de limpiar el cuerpo de obstrucciones dañinas. Hoy, la ciencia del siglo XXI confirma la genialidad de este médico antiguo. Diversas investigaciones han revelado que las semillas de lupino contienen una proteína llamada gamma-conglutina. Esta proteína se comporta en nuestro cuerpo de manera casi idéntica a la insulina, ayudando a las células a absorber la glucosa de la sangre y reduciendo el azúcar de forma gradual. Ibn Sina no conocía las fórmulas químicas, pero su vasta experiencia le demostró que el lupino realmente funcionaba. A menudo mezclaba harina de lupino con harina de cebada para hornear un pan especial. Este pan, de sabor ligeramente amargo, no solo alimentaba a los enfermos, sino que se convertía en una medicina poderosa para sanar su cuerpo. Para quienes padecían de un ardor intenso en el abdomen, el remedio predilecto era la granada. Avicena consideraba que este árbol era un auténtico regalo del cielo para los diabéticos, ya que de él se aprovechaba absolutamente todo, desde las semillas y el zumo, hasta la cáscara y sus flores. El zumo agrio de la granada se utilizaba para calmar la sed persistente, tonificar el estómago y refrescar la sangre. Sin embargo, el uso más sorprendente era el de su corteza. Esta se secaba a la sombra y se molía hasta convertirla en un polvo fino que ayudaba a controlar la micción excesiva. La cáscara es sumamente rica en taninos, potentes astringentes que ayudan a contraer los tejidos, permitiendo que los riñones funcionen con mayor calma. Por otro lado, la granada ácida rebosa de antioxidantes. Dado que los niveles altos de azúcar dañan rápidamente los vasos sanguíneos, el zumo de esta fruta actuaba como un escudo protector. Avicena solía recomendar la preparación de un jarabe concentrado, obtenido al hervir el zumo sin añadir ningún tipo de endulzante. Los pacientes tomaban una cucharada de este extracto agrio antes de cada comida. Esto no solo preparaba el sistema digestivo, sino que ponía un freno al avance de la enfermedad.
En los casos más críticos, cuando la enfermedad avanzaba sin tregua, Avicena recurría a remedios exóticos. Uno de ellos era el alcanfor, que en la antigüedad se extraía de la madera de árboles muy específicos y valía, literalmente, su peso en oro. El alcanfor destaca por su aroma penetrante y su intenso efecto refrescante. Por ello, Ibn Sina lo clasificó como un remedio de máximo grado de frío. Cuando el paciente ardía por una fiebre interna incontrolable, el alcanfor se convertía en su última esperanza. Sin embargo, el médico evitaba administrarlo por vía oral, en grandes dosis, ya que podía resultar peligroso. En su lugar, se aplicaba de forma externa mediante ungüentos y lociones especiales. Estas pomadas se untaban en la zona del hígado y en la parte baja de la espalda, a la altura de los riñones. Avicena estaba convencido de que la frescura del alcanfor era capaz de atravesar la piel hasta alcanzar los órganos inflamados, sofocando así ese fuego interno que causaba la enfermedad. Además, se le daba al paciente un trozo de alcanfor simplemente para que lo inhalara. Se pensaba que su aroma intenso y gélido lograba calmar los fluidos cerebrales, lo que aliviaba la ansiedad y ayudaba a conciliar el sueño. Esto era vital, pues en estos casos, el descanso solía verse interrumpido por la necesidad constante de ir al baño. Por eso, el médico hacía todo lo posible para devolverle al paciente su anhelado descanso nocturno. En lo que respecta al descanso, es fundamental mencionar el régimen especial prescrito para quienes padecían diabetes. Avicena otorgaba al sueño una importancia vital. Afirmaba que, mientras dormimos, nuestra naturaleza digiere la enfermedad. Sin un buen descanso, cualquier tratamiento era en vano. Pero, ¿cómo conciliar el sueño cuando la sed es constante? El médico recomendaba dormir siempre en habitaciones frescas, lejos de estufas o chimeneas. Era común colocar recipientes con agua fría cerca del lecho, decorados con nenúfares o violetas. El vapor resultante humedecía el ambiente, haciendo que la respiración fuera mucho más ligera. Se prohibía terminantemente dormir durante el día con el estómago lleno. Según Ibn Sina, la siesta tras una comida pesada generaba malos humores e intensificaba el calor interno. El descanso debía ser exclusivamente nocturno. Como ritual previo, el paciente recibía un suave masaje con aceite frío de rosas o violetas para calmar el sistema nervioso. Si aún así el sueño no llegaba, se recurría a una infusión de semillas de lechuga, un antiguo remedio natural que relajaba el cuerpo profundamente. Este descanso reparador le devolvía al organismo la fuerza necesaria para combatir los niveles altos de azúcar al día siguiente, estableciendo así una defensa ininterrumpida contra la enfermedad. Un aspecto fundamental del tratamiento era la limpieza externa del cuerpo. Quizás te sorprenda saber que Avicena era un gran defensor de los baños, más concretamente, del tradicional hammam oriental. Sin embargo, para los pacientes con diabetes, las reglas eran muy distintas. El acceso a las salas de vapor más calientes estaba estrictamente prohibido, ya que el calor intenso podía empeorar su estado de forma inmediata. A estos pacientes se les permitía entrar únicamente en salas templadas, con un calor muy moderado. El objetivo principal no era sudar, sino calentar la piel con suavidad para abrir los poros. Avicena sostenía que, a través de los poros, el cuerpo lograba expulsar el aire viciado y las sustancias dañinas que causaban la enfermedad. Durante el baño, se realizaba un masaje muy cuidadoso. Aunque se utilizaban guantes de textura firme, el masaje debía ser delicado para no lastimar la piel, que suele ser especialmente seca en estos pacientes. Como la diabetes afecta la circulación, sobre todo en las piernas, estas fricciones ayudaban a reactivar el flujo sanguíneo y a devolver la sensibilidad a las extremidades. Tras este proceso, el cuerpo se hidrataba profundamente con aceites naturales, como el de sésamo o el de almendras. Esto evitaba la deshidratación cutánea que tanto atormenta a quienes padecen esta condición. Para Avicena, el baño no era una simple cuestión de higiene.
Era una terapia integral diseñada para mantener los vasos sanguíneos en buen estado. Una de las complicaciones más temidas del azúcar alto en la sangre siempre ha sido el daño en las piernas. Hoy lo conocemos como síndrome del pie diabético. Hace 1000 años, las personas también sufrían por llagas y úlceras que se negaban a cerrar. Cualquier pequeño rasguño podía convertirse en gangrena. Avicena veía esto a diario y desarrolló sus propios métodos para salvar las extremidades de sus pacientes. Su primera regla era estricta. Prohibía terminantemente caminar descalzos. Los pies debían protegerse como el tesoro más valioso. Si aparecía una úlcera, el tratamiento era urgente. Curiosamente, Avicena nunca usaba ungüentos que generaran calor en estas heridas. En su lugar, las lavaba con una mezcla de agua de rosas y vinagre, ya que el vinagre era un potente desinfectante contra las bacterias. Después, aplicaba una pasta de mirra y aloe vera. El aloe era famoso por su capacidad para regenerar la piel, mientras que la resina de mirra funcionaba como un antibiótico natural de la antigüedad, deteniendo la infección y la necrosis. Finalmente, cubría la zona con vendas de lino limpio que se cambiaban 2 veces al día. Ibn Sina advertía a otros médicos: si la herida se tornaba negra, significaba que el tejido había muerto. En esos casos extremos, la cirugía era el único camino para salvar la vida. Sin embargo, gracias a sus fórmulas naturales, muchísimas personas lograron conservar sus piernas y su salud. Es importante entender que Avicena no era un mago, era un científico. En su Canon de Medicina, admitía con total franqueza que tratar una diabetes en estado avanzado era una tarea casi imposible. Si el paciente buscaba ayuda cuando ya estaba en los huesos, la medicina de aquel entonces poco podía hacer. El sabio reconocía con honestidad sus limitaciones. Sin embargo, cuando la enfermedad se detectaba a tiempo, los resultados eran asombrosos. Una dieta estricta, infusiones de hierbas amargas y una disciplina diaria impecable lograban milagros. Los pacientes recuperaban su vitalidad. Esa sed insoportable desaparecía. Volvían a ganar un peso saludable y su orina dejaba de ser dulce. En la práctica, Avicena lograba una remisión prolongada. Acorralaba a la enfermedad hasta silenciarla. Pero existía una condición innegociable. El paciente debía seguir las nuevas reglas por el resto de sus días. En el momento en que alguien se descuidaba y regresaba al vino o a los dátiles dulces, el mal volvía con una fuerza redoblada. Esta regla de oro de la endocrinología se formuló hace 1000 años. La diabetes no es simplemente un diagnóstico, es un nuevo estilo de vida. Y aquel que lo asume con compromiso es quien realmente vence. Comparemos el enfoque de un genio de la antigüedad con el de los médicos actuales. Se sorprenderán de cuántas coincidencias existen. La medicina moderna recomienda bajar de peso y controlar los carbohidratos. Avicena, por su parte, decía: elimina los dulces y consume alimentos ligeros. Hoy en día, los doctores recetan metformina, un fármaco de origen vegetal. Hace 1000 años, Avicena prescribía fenogreco y altramuz, que actúan bajo un principio muy similar. Los endocrinólogos insisten en la importancia del ejercicio. Ibn Sina recomendaba la equitación y las caminatas diarias. Mientras que hoy los psicólogos ayudan a los pacientes a gestionar el estrés, Avicena los trataba con música y conversaciones placenteras. Es asombroso, ¿verdad? En un milenio, la tecnología ha cambiado drásticamente. Tenemos insulina purificada, jeringas y dispositivos de alta precisión. Sin embargo, la base, el fundamento esencial del tratamiento, sigue siendo exactamente el mismo. Aquellos antiguos médicos no tenían microscopios, pero poseían una sabiduría profunda. No trataban simplemente un órgano enfermo, sino al ser humano en su totalidad. Entendían que el cuerpo y la mente son inseparables. Fue precisamente esa visión integral la que les permitió realizar verdaderos milagros médicos en una época que, erróneamente, solemos considerar oscura e ignorante.
Hoy en día, muchos buscan el camino más corto. Esperan encontrar en Internet la receta secreta de algún brebaje milenario, ese remedio mágico que les permita comer de todo sin enfermarse. Sin embargo, la historia de Avicena desmiente este peligroso mito. Las plantas milagrosas no existen. Ni siquiera el médico más grande de todos los tiempos podía sanar a quien no estaba dispuesto a trabajar en sí mismo. El gran secreto de la medicina antigua era, en realidad, una disciplina férrea. Las hierbas medicinales, como el fenogreco o la granada, solo funcionaban cuando formaban parte de un cambio integral en la alimentación. Si alguien les promete curar la diabetes en una semana con una raíz milagrosa, no le crean. Recuerden las estrictas reglas de Ibn Sina. Él obligaba a sus pacientes a transformar su vida por completo, desde sus horas de sueño hasta lo que bebían. Solo ese esfuerzo diario y consciente traía resultados reales. La medicina antigua no es magia. Es el conocimiento profundo de las leyes de la naturaleza y el respeto hacia el propio cuerpo. Si tienen un problema de salud, aprovechen los avances de la ciencia moderna, pero no olviden la sabiduría de nuestros ancestros. Una alimentación adecuada, paz mental y movimiento. Estos son los 3 pilares sobre los que se sostiene la salud. Y así ha sido desde siempre. A menudo solemos mirar al pasado con cierta superioridad. Nos gusta creer que lo sabemos todo y que nuestros antepasados no sabían nada. Pero cuando te sumerges en las obras de genios como Avicena, esa arrogancia se convierte en un profundo respeto. Imaginen a este hombre, solo, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, describiendo con precisión una enfermedad que hoy se ha convertido en una epidemia mundial. Avicena creó un sistema de curación que realmente salvaba vidas. Su canon de medicina fue traducido a decenas de idiomas y estudiado en las universidades más prestigiosas de Europa durante siglos. Incluso hoy, con todos los avances de la industria farmacéutica, los científicos siguen encontrando sabiduría en sus textos. Investigan las plantas que él recomendaba y confirman sus intuiciones sobre la conexión directa entre el estrés y los niveles de azúcar en la sangre. Ibn Sina nos dejó un legado extraordinario. Nos demostró que la observación atenta de la naturaleza y el uso de la lógica pueden obrar milagros. Su filosofía nos enseña a escuchar nuestro cuerpo, a no ignorar esas primeras señales de alerta y, sobre todo, a asumir la responsabilidad de nuestra propia salud. Al final del día, un médico puede entregarte una receta, pero solo el paciente tiene el poder de elegir su bienestar y decidir qué es lo que deja entrar en su cuerpo. El relato sobre la orina de miel es solo un pequeño capítulo en el vasto libro de la medicina antigua. ¿Cuántos secretos más guardarán los manuscritos de antaño? ¿Cuántas recetas olvidadas esperan su momento para volver a sanar a la humanidad? Apenas estamos redescubriendo este conocimiento. Sin embargo, es fundamental aplicar estos consejos milenarios con prudencia. Bajo ninguna circunstancia debe suspender los medicamentos recetados por su médico de cabecera. El fenogreco y el altramuz son excelentes complementos para la salud, pero jamás sustituirán una inyección de insulina si esta es vital para usted. Dicho esto, la filosofía de Avicena está al alcance de todos. Mantenga una alimentación sencilla. Evite las preocupaciones innecesarias. Manténgase activo cada día. Y procure dormir en una habitación fresca. Estas verdades tan simples no cuestan nada y, aún así, tienen el poder de protegernos de innumerables males. Ibn Sina decía que un médico debe tener ojos de halcón, manos de seda, la sabiduría de una serpiente y el corazón de un león. Al analizar su enfoque sobre una enfermedad tan compleja, comprendemos que él mismo personificaba esa esencia, la de un médico que se adelantó 1000 años a su tiempo. Vaya recorrido increíble el que hemos hecho hoy. Desde los tiempos en que se probaba la orina o se observaban hormigueros, hasta descubrir recomendaciones dietéticas y de fitoterapia con una precisión asombrosa. Nos ha quedado claro que la diabetes no es, en absoluto, un problema moderno. ¿Será que los médicos nos ocultaron este hecho,
o simplemente olvidamos los grandes logros del pasado. Avicena demostró que, incluso sin laboratorios ni jeringuillas, es posible combatir con éxito el deterioro del organismo. Su secreto no estaba en una pastilla mágica, sino en una transformación total del estilo de vida. Dieta, movimiento, paz mental y el uso de plantas medicinales. Este poderoso enfoque ancestral hoy cuenta con el respaldo de la ciencia moderna, y es una verdadera revelación para quienes buscan soluciones rápidas y fáciles. Si este video ha cambiado tu forma de ver la historia de la medicina, no olvides darle a like. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los misterios de la salud y los grandes médicos de la antigüedad. Y lo más importante, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de los métodos de Avicena te ha parecido más sorprendente? ¿Te animarías a probar el agua de cebada o a preparar una infusión de fenogreco? Esperamos tus respuestas. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.